Hola, esto Reflexión y Fe, un espacio dedicado a nuestra comunidad de la Iglesia Dios es Amor, en Agua Chica. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a profundizar en la enseñanza del pastor Ángel Puentes, Fe en Dios y su palabra. Exactamente, vamos a explorar cómo nosotros como creyentes podemos realmente cultivar y fortalecer nuestra fe. Sí, y esta enseñanza del pastor Puentes nos va a guiar a través de la importancia de confiar en la palabra de Dios, en sus promesas y en su carácter. Y lo que es realmente genial es que vamos a usar las propias palabras del pastor y las referencias bíblicas que él comparte para realmente entender estos conceptos. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, el pastor Ángel, antes de entrar de lleno en el tema, comparte algo muy personal. Sí. Habla de que no se sentía bien ese día. Cierto, lo mencionó. Pero que aún así deseaba con todo su corazón estar presente en la escuela dominical y en la oración. Qué lindo testimonio de compromiso. Sí. Y además agradece a su esposa por el apoyo. Ahí vemos la importancia del apoyo familiar. Totalmente. ¿Qué te pareció a ti ese inicio tan humano? Me llegó al corazón. A veces pensamos que los pastores son como superhéroes. Sí, como que no tienen debilidades. Exacto. Pero ver esa vulnerabilidad del pastor Ángel, ese deseo de buscar a Dios a pesar de no sentirse bien, nos recuerda que todos somos humanos. Es verdad. Y que la prioridad de buscar a Dios es constante, incluso cuando no estamos al 100%. Sin duda. Y me llamó la atención cuando menciona la pérdida que implica llegar tarde al encuentro con Dios. Claro, porque ese tiempo que en Dios es invaluable. Exactamente. Es como si nos dijera desde el principio que la fe no es algo teórico, sino una práctica que se refleja en nuestras prioridades. Y en cómo invertimos nuestro tiempo y energía. Totalmente. Nuestra meta hoy es precisamente esa, desentrañar cómo podemos desarrollar una fe viva. Que se note en nuestras acciones. Exacto. Y activa en nuestras vidas, según el pastor Ángel y la Biblia. Me encanta. El primer gran punto que el pastor Ángel nos presenta es que la fe se desarrolla al confiar en la palabra de Dios. La base de todo. Sin duda. Él la presenta como el medio principal por el cual Dios nos habla directamente. Es su mensaje para nosotros. Exactamente. ¿Cómo entiendes tú esa conexión fundamental entre la palabra y la fe? Bueno, la conexión es directa. Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 10, versículo 17. A ver. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe nace de escuchar la palabra. Exacto, pero no se trata solo de oír por oír. Claro, debe haber algo más. Se trata de una escucha que implica atención, entendimiento y una disposición a creer. Es decir, una escucha activa. Totalmente. Y aquí es donde el pastor Ángel nos hace una pregunta muy importante. ¿Cuál? Nos pregunta si realmente estamos prestando atención cuando escuchamos o leemos la palabra. Uy, qué pregunta tan directa. Es que a veces la escuchamos de fondo, pero no la interiorizamos. Y para ilustrar esto, hace una comparación muy interesante con la época de los profetas menores. Ah, sí. Esa analogía de la niña que se tapa los oídos. Exacto. Él señala que incluso en tiempos bíblicos, cuando Dios hablaba a través de los profetas, la gente a veces se resistía a escuchar. Es como si no quisieran oír la verdad. Tal cual. Y esa imagen de la niña que se tapa los oídos me parece muy poderosa. Es muy gráfica. Representa esa resistencia humana a la voz de Dios. A pesar de que se nos presenta de forma clara. Totalmente. Y la pregunta es si esa resistencia sigue presente hoy en día. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. Aunque tengamos tantas formas de acceder a la Biblia. Claro. Tenemos Biblias en todos los formatos, estudios en línea, predicaciones disponibles a cualquier hora. Es cierto, nunca antes había sido tan fácil acceder a la palabra de Dios. Paradójicamente, esa abundancia puede llevar a una falta de atención. Y a un compromiso real con la palabra. Es como que la damos por sentada. Sí, la escuchamos por encima, sin realmente internalizar el mensaje. Y el pastor Ángel es muy claro al decir que la palabra de Dios no es solo para ser oída, sino para ponerla en práctica. Exactamente. Él enfatiza que es el fundamento sólido sobre el cual debemos construir nuestras vidas. Nuestro cimiento. Exacto. Y para ilustrar esto, nos recuerda la parábola del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Esa parábola está en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Sí. ¿Recuerdas lo que pasa con la casa construida sobre la arena? Claro. Cuando llega la tormenta, se derrumba. En cambio, la casa sobre la roca se mantiene firme. Es que tiene una base sólida. Justamente. Y el pastor Ángel vincula esa roca tanto con Jesús como con el mensaje de su palabra. Me parece una conexión muy acertada. ¿Verdad? Jesús mismo es la palabra hecha carne. Y sus enseñanzas son la base firme y segura para nuestra vida espiritual. Si construimos nuestras decisiones, nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo, basándonos en la palabra. Estaremos preparados para cualquier tormenta. Exacto.
Pero no basta con oír. No, hay que obedecer. El pastor Ángel subraya que obedecer la palabra de Dios es crucial para fortalecer nuestra fe. La obediencia es una muestra de amor a Dios. Y nos recuerda las palabras de Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué hermosa promesa! La obediencia abre la puerta a una mayor intimidad con Dios, Y esa experiencia de la presencia de Dios fortalece nuestra fe. sin duda. El pastor Ángel también toca un punto muy importante. La confianza implica dependencia de Dios. Especialmente cuando nuestras fuerzas fallan Es en esos momentos difíciles donde la fe se pone a prueba. y donde aprendemos a apoyarnos completamente en Él, La fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza práctica. que se evidencia cuando ya no podemos más. Y en ese sentido, el pastor Ángel resume que la fe se fortalece escuchando, creyendo y obedeciendo la palabra. Esos son los pasos que Dios espera de nosotros. Y me parece muy bonito que recuerde que incluso en el pasado, personas con mucho menos acceso a las escrituras desarrollaron una fe profunda. Simplemente confiando en Dios. Es un desafío para nosotros, que tenemos la Biblia al alcance de la mano. No dependamos tanto de la cantidad de conocimientos, sino de la calidad de nuestra confianza en Dios. Totalmente de acuerdo. El segundo pilar que el pastor Ángel nos presenta para desarrollar la fe es la confianza en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Un montón. ¿Hay alguna promesa en particular que resuene contigo? Sí, hay tantas. Pero creo que es fundamental entender lo que el pastor Ángel llama la promesa madre. La promesa madre. Sí, la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. A ver. Es increíble cómo justo después de la caída, Dios ya planta esa semilla de esperanza. ¿De qué esperanza? La promesa de una solución al pecado. Es el inicio del plan de redención. Es como si a pesar de la oscuridad siempre hubiera una luz brillando. La luz de la esperanza a través de las promesas de Dios. ¡Qué bonito! Y a lo largo de la Biblia vemos cómo esa promesa inicial se va desarrollando en muchas otras. Algunas ya cumplidas, otras en proceso y otras que aún esperamos. Y para enfatizar la firmeza de esas promesas, el pastor Ángel nos lleva a 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Que dice Jos, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¡Wow! Ese sí y ese amén son como la firma de Dios. Garantizando que cumplirá lo que ha prometido. Es una declaración de absoluta certeza. Sin duda. Y luego, para que veamos ejemplos concretos de cómo vivir confiando en las promesas, el pastor Ángel nos habla de los héroes de la fe. Esos ejemplos están en Hebreos capítulo 11. ¿Qué aprendemos de ellos? Que la fe no es la ausencia de dificultades, sino la confianza en Dios a pesar de ellas. Eran personas comunes que enfrentaron desafíos enormes. Pero su fe en las promesas de Dios los sostuvo. Y dentro de esa galería de fe, el pastor Ángel destaca el ejemplo de Abraham. Basándose en Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. La historia de Abraham es realmente increíble Creer contra esperanza para convertirse en padre de muchas naciones. y fuerte. Su vida fue un continuo acto de fe, desde dejar su tierra hasta esperar un hijo en su vejez. Imagínate dejarlo todo y partir hacia una tierra desconocida. Sin un mapa claro, solo confiando en la guía de Dios. Eso sí que es fe. Y lo más impactante es que, a pesar de su edad y la de Sara, no dudó de la promesa de Dios. Es que la promesa era tener un hijo y Sara era estéril. Imposible humanamente hablando. El pastor Ángel menciona cómo Sara se rió al escuchar la promesa. Es que le parecía absurdo. Pero Abraham se mantuvo firme. Estaba convencido de que Dios tenía el poder para cumplir su palabra. Como se nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 21. ¡Oh, qué fe tan grande! Y esa fe inquebrantable no solo lo sostuvo a él, sino que también glorificó a Dios. Como se destaca en Romanos capítulo 4, versículo 20. Su fe fue una fuerza activa que le permitió vivir de acuerdo con las promesas divinas. Aquí el pastor Ángel hace una conexión muy relevante con una preocupación actual. ¿Cuál es esa preocupación? La falta de un anhelo ferviente por el regreso de Cristo en algunos creyentes. Ah, sí. A veces parece que estamos más enfocados en las cosas de este mundo. Exacto. Él lo contrasta con la preocupación de los creyentes de Tesalónica por sus seres queridos que habían fallecido antes del regreso de Jesús. Es una comparación que nos hace pensar ¿En qué deberíamos enfocarnos? en vivir con la mira en la eternidad. Y en el cumplimiento final de las promesas de Dios. No podemos dejarnos absorber por lo temporal y perder de vista la esperanza gloriosa. El ejemplo de Abraham nos recuerda la importancia de vivir preparados. Con una fe sólida en las promesas de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Es un llamado a la perseverancia en la fe. A no dudar de la fidelidad de Dios. Y frente a las incertidumbres del presente, el pastor Ángel nos recuerda que Dios sigue teniendo el control. Incluso los momentos difíciles pueden ser parte de su plan. Una forma de enseñarnos nuestra dependencia de Él. Y recordemos que muchas de las dificultades del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se debieron a la falta de fe. Por eso es tan importante la promesa de primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios nos ha llamado, podemos confiar en que Él completará su obra en nosotros. Amén. El tercer aspecto crucial en la enseñanza del pastor Ángel es desarrollar la fe confiando en el carácter de Dios. Y nos plantea una pregunta muy personal. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién es Dios para ti? Uy, qué profunda. Nuestra confianza en Él depende de cuánto lo conocemos. Y para ayudarnos a responder esa pregunta, nos lleva a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Qué dicen esos versículos? Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Gloriarse en conocer a Dios. Ese es el verdadero motivo de orgullo. ¿Qué significa para ti gloriarse en conocer a Dios? Significa reconocer que el conocimiento de Dios es el tesoro más grande. Más que cualquier otra cosa. Exactamente. No se trata de un conocimiento superficial, sino de una comprensión profunda de su naturaleza. De sus atributos. El pastor Ángel menciona algunos. Su soberanía, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad. Cada uno de estos atributos nos revela una faceta del carácter perfecto de Dios. Y la inmutabilidad de Dios es un fundamento firme para nuestra fe. En un mundo que constantemente cambia, Él permanece igual. El mismo ayer, hoy y siempre. Por eso podemos confiar en Él plenamente. Como dice el Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conocer el nombre de Dios aquí se refiere a conocer su carácter, su fidelidad. Y esa confianza nos da la seguridad de que Dios nunca nos abandonará. Como se afirma en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No tomáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Qué promesa tan poderosa para enfrentar cualquier temor. Y para terminar, no podemos olvidar la promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Que dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa se cumplió en la vida del apóstol Pablo. A pesar de las dificultades, él confió en la provisión de Dios. La provisión de Dios no está limitada por nuestras circunstancias, sino que proviene de sus riquezas infinitas. Es una promesa de que Él cuidará de nosotros, especialmente cuando le servimos. Y la lección final del pastor Ángel es clara. Una fe sólida se construye en la palabra de Dios y en la confianza en su carácter. No solo en prácticas externas. La falta de compromiso con la palabra debilita nuestra fe. Y el pastor Ángel expresa una preocupación por cómo las distracciones del mundo moderno nos alejan de la Biblia. La tecnología, la búsqueda de lo material. Él mismo compartió la dificultad de mantener un grupo de estudio bíblico. Es un llamado a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos dedicando tiempo de calidad a conocer a Dios a través de su palabra? ¿O estamos permitiendo que otras cosas ocupen ese lugar? El pastor Ángel nos insta a ser amigos de la palabra, a encontrar en ella las respuestas y la fortaleza que necesitamos. Y para concluir, recordemos un extracto de la oración final del pastor Ángel. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que tú la has inspirado, no la has dejado. Y damos gracias, Padre, por esta mañana, por mis hermanos, por los niños, por cada uno. Y así oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos recorrido las enseñanzas del pastor Ángel sobre la fe. Vimos cómo se desarrolla al confiar en la palabra de Dios. En sus promesas y en su carácter inmutable. 3 pilares fundamentales para una vida de fe sólida. Y ahora te invito a reflexionar. De estos 3 aspectos de la fe, ¿cuál sientes que necesita un mayor fortalecimiento en tu vida hoy? Tu confianza en la palabra, en las promesas o en el carácter de Dios. ¿De qué manera puedes dedicar más tiempo y atención a profundizar en esa área específica en los días que vienen? Piensa en cómo estás interactuando con la Biblia. ¿En qué promesas necesitas aferrarte con más fuerza? ¿Y en qué atributos de Dios necesitas meditar para conocerlo mejor? Que esta reflexión sea el inicio de un crecimiento continuo en tu fe. Hasta la próxima. Bendiciones. Reflexión y fe, donde el alma florece. En la iglesia Dios es amor, donde la palabra permanece.
es un llamado.